cuando fuimos hicimos un viaje familiar a Francia, a París, a Versalles. Y quienes han leído la historia del Montevideo colonial han conocido cuál era la trascendencia del agua o de la faltante de agua, no solamente para tomar la potable, sino también para el uso. Y aquí vengo con esto. Versalles, que es de los palacios más hermosos del mundo, donde las habitaciones, los salones, los jardines, su arquitectura, observaba que no había baños. Claro, en la época de los reyes Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, antes de la Revolución Francesa, antes de 1789, los baños eran con aguas en tinas, en los propios aposentos de los reyes, partiendo de la base que todos saben y lo conocen, que los reyes dormían separados, cada uno tenía sus habitaciones. Ay, qué bueno. Y bueno, entonces era un privilegio para quienes estaban en la aristocracia los baños, que no eran diarios. ¿Se acuerdan cuando antes, hace mucho tiempo, quizás 40, 50 años atrás, bañábamos o nos bañaban a nosotros en las tinas aquella de lata, que eran redondas y se calentaba el agua para bañarnos? Bueno, en la época de los reyes era así también. Pero no solamente eso. ¿Por qué traje Montevideo? Montevideo colonial. Porque los baños no tenían el saneamiento que conocemos nosotros ahora. Entonces, todo lo que era el saneamiento, que era un saneamiento precario o inexistente, todo lo que se expulsaba por parte del ser humano se tiraba en unos tarros de madera, después fueron de lata, por la ventana. Todos los excrementos, toda la materia sólida o líquida se tiraba hacia la calle. Y ahí sí, y eso eran producto después de grandes epidemias. Claro. ¿Cuál fue la preocupación del ingeniero Raúl Montero durante la crisis hídrica de la zona metropolitana? Ahora, hace pocas semanas, era de que los caños de saneamiento no quedaran sin agua, de que las cisternas se llenaran de aguas. ¿Por qué? Porque si se vaciaba, quedaba sin agua esos caños, por ahí puede ingresar o ingresaría sin duda enfermedades que podían provocar epidemias. Ese era el temor más grande del ingeniero Montero. Cuánta razón tenía. Y así era el Monteo Antiguo. Monteo Antiguo, los sirvientes, los empleados de las casas limpiaban las cisternas, los baños y tiraban todo el excremento hacia las calles. Y por eso uno observa en las películas o lee en los libros por qué quienes tenían cierto capital tomaban mucho vino. No era porque fueran alcohólicos, porque el agua no era totalmente potable, no era pura. Entonces sacaban la sed con el vino. Entonces, exactamente. Mira, esa sí no la sabía. Entonces eso sin duda
uno observa y tiende a valorar lo que pierde. Claro. Y acá, yo te nombré recién 3 o 4 técnicos duraznenses de primer nivel, a los cuales nos deberíamos sentir muy orgullosos de ellos. De la ingeniera Soledad Pérez, el ingeniero Raúl Montero, Carlitos Iglesias, de UTE, ingeniero Apolo, que hace ya mucho tiempo que está acá con raíces duraznenses, y todo el personal de OCE, que está trabajando incansablemente, y de las empresas que están trabajando ahí, tipo satelital, para OCE, que están haciendo un trabajo, un esfuerzo denodado, impresionante. Claro. En, Cuando decís eso, hago énfasis en que realmente hay que mirar esa parte, porque tendemos a ponernos malos. Obviamente que la situación no es cómoda para nadie, pero tenemos que entender que cada cosa tiene una vida útil, digamos, que a veces hay que prevenir, es verdad, pero bueno, pero se previno con 2 bombas. Y te das cuenta que las 2 se rompen. son las dos Y se rompen cuando se rompen, cuando el río está crecido. Claro. Entonces, esas son, sin dudas, hechos fortuitos. Sí, claro. Es como cuando tú vas manejando, o cuando una persona a veces está caminando por las calles y hay tormenta eléctrica y le cayó un rayo. Claro. Claro. ¿La persona buscó el rayo? No. No. La encontró. La tormenta lo encontró en la calle, la persona o en el campo. No era que salió del campo, retornaba del campo, lo encontró en el campo. Es un hecho fortuito. Claro. Entonces, eso hay que entenderlo. Y por eso mis palabras previas a estas primeras son de agradecimiento. Agradecimiento a un organismo que ha sido considerado de toda una vida como la cenicienta de los entes públicos, que es la OCE. Fíjate tú, nosotros ahora acá, donde estamos ubicados en Radio G, en calle Rivera y Emilio Penza, debemos tener, en este momento acá, estamos sobre la cañería que debe tener más de 100 años. Sí, eso la ingeniera cuando hablaba conmigo para el informativo siempre resaltaba eso, y que no es de un día para el otro hacer cambios. Y cuesta muchísima plata. Exacto, y a medida que se va rompiendo, se van arreglando y cambiando, ¿no? Pero entonces, mientras tanto, quienes hemos estado en la administración pública, en diferentes organismos, sabemos que los dineros públicos no sobran, siempre son escasos. Siempre son escasos. Por eso yo creo que nosotros tenemos, con el pasar de los años, vamos a realmente a valorar el trabajo del ingeniero Raúl Montero en la OCE. Vamos a valorar el esfuerzo de los funcionarios de la OCE en este momento, con la ingeniera Soledad Pérez en la cabeza. Y quizás hoy no lo resaltamos, ¿por qué? Porque la vemos en el kiosco, la vemos en el supermercado, es vecina nuestra, o la miramos con un color político, cintillo partidario, que eso jamás se debería observar o catalogar desde ese punto de vista. Es lo que creo que nosotros hoy más nos debe estar uniendo. El Uruguay es una isla desde el punto de vista democrático de los gobernantes. Si uno mira todos los días los canales argentinos, se asombra. Si uno mira lo que está pasando en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Chile mismo, se asombra. Chile está totalmente dividido en 2 partes. Quienes siguen siendo a favor de Pinochet y quienes están actualmente con el actual presidente constitucional chileno. Por citar un ejemplo, que ayer se conmemoró los 50 años del asesinato del presidente Salvador Allende.
¿Por qué digo esto? Porque debemos preservar, debemos cuidarnos, debemos a veces bajar, como dicen los gurises, bajemos 2 o 3 cambios, 4 cambios, todos, todos, Todos. todos, quienes están en el gobierno y quienes están en la oposición, quienes ocupan cargos de gobierno o en cualquier lugar y quienes no ocupan cargo como nosotros, que somos simples vecinos. Todos debemos comprender. Tenemos un país divino que es precioso y debemos privilegiarlo con más. Por eso, hoy que yo venía, fíjate vos, Alicia, yo vine en campaña hoy y crucé el arroyo Antonio Herrera en la ruta 14. Crucé Las Tunas, crucé Tejera, crucé el río. Están todos desbordados. Todos desbordados. Sí, ayer casi se corta la ruta 14. Ayer casi se corta la ruta 14, en el kilómetro 216. Te quedabas allá. Me quedaba, bueno, me quedé igual, pero estaban todos desbordados. La ruta 42 también, no se puede llegar a Blanquillo, a La Paloma. Acá para la 42 para este lado, rumbo a Florida, en el Polanco también, no da paso. Bueno, entonces, y hace un mes atrás, 2 meses atrás, estaba una gran sequía. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, yo creo que estas cosas, a nosotros, a todos, y más quienes somos padres, y a nosotros nos escucha mucha gente que es abuela, que los abuelos tienen como lo hemos hablado, esa forma de enseñar, de decir, de mostrar, de contarnos las cosas, con otra pausa, con otro tono. El Uruguay es de todos, y entre todos tenemos que cuidarnos. Esa es la frase exacta, ¿sabes? Es de todos, pero entre todos tenemos que cuidarlo. ¿Cómo? Cuidándonos unos a otros, siendo más solidarios y entendiendo la otra parte. No todo puede ser color de rosa todos los días. No puede ser la comodidad que uno quiere acostumbrarse a que esté siempre. Bueno, entendamos quienes se ponen a cargo de cada cosa que sucede. Pero no me quiero extender más, pero hoy íbamos a hablar de la evolución de las comunicaciones. Sí, pero yo quiero que me digas, reflexionando sobre lo que es el valorar el agua potable, el trabajo de técnicos, de la gente de OCE, en fin, ¿qué viste por allí? ¿Qué expectativa trajiste? Bueno, estaban instalando la nueva bomba, una bomba que estaban con grúas. Yo no quiero ser vocero de OCE, no soy vocero de OCE. No soy, yo tampoco, pero necesitamos informar. Ahí observé la profesionalidad de la OCE y la profesionalidad de todo el equipo que está trabajando ahí, empresas privadas trabajando, que si eso resulta, bueno, en pocas horas vamos a tener agua. Estaban probando, estaban tratando, no lo habían prendido, yo me vine. Y ahí voy. A las 6 de la tarde estaban intentando empezar a probar el arreglo, digamos. No, estaban ahí, lo que te voy a decir, mira, ¿sabes lo que estaban haciendo? Estaban sellando, soldando la conexión. La nueva conexión de caños externos de plásticos, y la estaban sellando esos caños con la última tecnología. Con la última tecnología. O sea, y eso también es un tema a lo que veníamos a hablar. Hoy era un tema, íbamos a hablar de lo que eran los cambios en la comunicación, la transformación, la evolución. Íbamos a hablar de la 5G, lo que va a resultar esto. Creo que fue este año, no, el año pasado que hablamos, ¿te acordás? Lo que iba a ser la transformación con Elon Musk. Exacto. Yo siempre digo que me tildan a veces de quizás, me miran cuando digo, bueno, mire que del 2029 al 2045 va a ser un cambio absoluto en el mundo. ¿No? Y Uruguay no va a quedar exento, y Durazno tampoco. Entonces, cuando uno observa hoy cómo se manejan las empresas privadas y empresas públicas trabajando en eso, yo te cuento, Carlito Iglesias me decía recién, UTE tiene todo lo que es la conectividad eléctrica rural automatizada. Cada contador de la luz de UTE
en cualquier punto del país, a nivel rural, está automatizado a través de una computadora. Gruesamente vamos a llamarla así. Que te indica si tuviste corte de luz, si no tuviste, cuánto gastaste por hora, por minuto, por día, por semana, por todo. Es impresionante. Y lo hace sola. Claro. Y te puede cortar o darte luz desde San José. Dije San José porque Durano depende de San José. Y cuando cayó por el producto del viento o de la lluvia o algo pasó o de un rayo en el medio del campo, una columna de madera, y en el instante la computadora te dice tal columna en tal lugar, en tal padrón, en tal, todo. Y eso es evolución, eso es tecnología. Y eso es tecnología al servicio de la población, de la gente. Y eso costó mucho trabajo, mucho dinero, inversiones durante muchísimos años, yo diría décadas, pero también mucho ingenio, Sí, claro. mucho trabajo, y me estoy tocando la cabeza, la 100, mucho trabajo mental, de cerebro, de inteligencia, de sabiduría, De cálculos, de todo. cálculo de uruguayos y Claro. también de duraznenses. También. Y eso es lo que tenemos que siempre valorar. Y a mí lo que me gusta de eso es siempre valorar y resaltar. Sí, ese tiempo. Porque no está todo mal. Exacto. No está todo mal. No. Porque disfrutamos, aprovechamos. Bueno, a ver, cuando viene algo, una situación difícil, colaboremos aunque sea sin comentarios. ¿Sabes La gente cuál es dice el, cualquier ¿sabes cuál es el cosa continente, hoy. ¿sabes cuál es el continente más rico de todos los continentes? Es África. Pero es el más pobre. Exacto. Y hay millones de personas que en África no tienen agua. Yo te voy a contar algo. Claro, lo que pasa es que nadie ha vivido esas Te voy a contar algo. situaciones. Estaría bueno. Estos son lecciones que nos está dando un poco también la vida. Hay excursiones por el río Nilo en unos cruceros grandes que valen muchísimos dólares. No solamente para ir, sino después del Cairo, viajar por el Nilo. Son 3 días o 4. Y que cuando salís del crucero, te llevan al desierto. El baño, cuando vas al baño a defecar, a hacerte tus necesidades, los baños son chiquitos y es un agujero en la tierra con un palo que está ahí que tenés que hundir hacia adentro tus necesidades en ese palo. Que si no tomas las medidas necesarias como ellos te indican, cuando volvés al crucero, ya volvés con una enterocolitis total. Claro. Ellos viven ahí. Entonces, debemos valorar. ¿Y sabes cómo, de dónde parte todo? Yo siempre lo digo, de la enseñanza. Un pueblo con enseñanza, con conocimiento, es la diferencia entre nosotros y ellos. Y hoy gana Uruguay. Y hoy en Uruguay y ya te vas a mirar el segundo tiempo seguro. Luis Alberto, bueno, tu aporte y esta reflexión es muy, muy, muy valiosa para este programa. Más hoy, viéndole el otro lado que la gente no ve. Digo, generalizo, porque la mayoría de los comentarios que yo oí en estas horas han sido muy negativos, dramatizando mucho más la situación. Y yo decía, ¿será que yo vivía afuera y calentaba el agua al sol?